Sí, lo vi a través de algunos medios de comunicación y redes sociales. Pues me parece que de entrada es un asunto más anecdótico que de profundidad. Él dice que no estaba así, que era un problema técnico. Creo que quedará a juicio del ciudadano. Creo que lo más de fondo, lo más importante sería cómo se siente representado las personas, las mujeres y hombres que viven en Monterrey, si han visto algún cambio, si se ha mejorado el bacheo, la seguridad. Ahorita lamentablemente creo que anda por ahí circulando un video de unos policías peleándose, no sé si sea correcto o no, porque luego uno se desinforma. Más allá de este asunto anecdótico que él menciona que no estaba tomado, pues ojalá que haya sido así, solamente él y su conciencia, pero creo que lo que es de fondo importante es qué está pasando con Monterrey, que todavía no se perciben cambios. Sé que es un gobierno joven, pero hay que recordar que las administraciones municipales duran 3 años, ya estamos llegando prácticamente a un poco más de 6 meses, y es importante que ya se vea este cambio aspiracional por el cual las gentes votaron. Ojalá y lo relevante fuera que se está acabando con la inseguridad, que no hay robos, que no hay baches, que se están mejorando las condiciones urbanas de Monterrey, que hay obra pública porque las finanzas entiendo que estaban bien, o que hay incluso sanción a todos los casos de corrupción que llegaron denunciando, no he visto nada, a un asunto de si se tomó unas copas o no en una sesión de cabildo, que eso es lo más lamentable. Creo que lo interesante es lo de fondo, que en mi opinión no está pasando. Sí, es una pregunta interesante y que hay que hacer una reflexión. Si bien es cierto, todos aspiramos a que se haga justicia en el Estado, la aspiración de la justicia va de la mano del cumplimiento cabal de la ley. Todas las personas en este Estado, hombres y mujeres, políticos y ciudadanos, tienen los mismos derechos. Si el mandato del juez fue de que en el caso del exgobernador fuera trasladado a un hospital privado y se incumple ese mandato, se tiene que sancionar a esas personas por abuso de poder o desacato a un mandamiento del Poder Judicial. De llamar la atención y hacer esta reflexión, la justicia no es venganza. Utilizar el aparato de justicia en pos de una venganza personal, pagar una rencilla, pagar un agravio pasado, es algo muy peligroso para el Estado de Derecho de Nuevo León. Ojalá y que el gobierno del Estado, concretamente el secretario de Seguridad Pública y el responsable del sistema carcelario, nos informen puntualmente a través, con información clara, que nos digan el mandamiento del juez cuál fue. Si el mandamiento del juez es que fuera un hospital privado, debió haberse obedecido, porque si no, ya estamos entrando a una violación clara de otro poder, que es el Poder Judicial. Pues es que en el caso de esta lamentable deceso, fue una jornada de diversos errores que se fueron planteando. Lo primero es un asunto que le compete a la Fiscalía. El gobierno del Estado salió a armar un grupo de búsqueda cuando la búsqueda ya está establecida con protocolos y las leyes dentro del trabajo de la Fiscalía General del Estado. Luego sacaron un comunicado que nos confundió a todos, que yo mismo posicioné, creo que fue el lunes pasado, en la tribuna, donde nos habían dado a entender la Comisión Estatal de Búsqueda que habían encontrado en el proceso entre Marifer, Devani, y hay que recordar que también se encontró el cuerpo de otra dama que estaba enfrente de su casa, que nadie dijo nada. Y en esa parte también todos nos fuimos con la finta que habían encontrado 5 cuerpos más, cuando lo que sucedió es que habían encontrado 5 personas con vida. Hasta que no subo a la tribuna, 6 horas después, la Comisión Estatal de Búsquedas hace la aclaración de esta situación. Luego se da el caso que se encuentra, lamentablemente, el cuerpo de Devani en un lugar donde habían cateado, entiendo que 4 veces, o habían estado hasta 4 veces ahí, lo que genera muchas más dudas. Luego viene toda esta exposición mediática donde de repente nadie hablaba y de repente todo el mundo empezó a hablar, que si el taxista, que si los amigos, etcétera. Creo que los únicos que tienen derecho a hablar de este caso es la familia, porque son las que son las verdaderas víctimas de lo que está sucediendo, y eso generó otra nueva controversia. Lo más triste es que, lamentablemente, en mi opinión, ninguna explicación que den las autoridades va a quedar la opinión pública tranquila, porque lamentablemente pues se manoseó mucho
todo este proceso. Hoy creo que acaban de lamentablemente encontrar otra persona fallecida, otra dama, vi ahí a través de Twitter. Entonces, pues es un problema que se sigue agravando, se requiere una política pública integral, y la única manera de hacer una política pública integral, esa es la verdad, es asignar un presupuesto de 200 o 300 millones de pesos a este problema que se está generando para que desde la Fiscalía y desde el gobierno del Estado se pueda resolver de fondo. Si no, estamos nuevamente entrando en demagogia. Hoy sí voy a luchar, hoy sí vamos a acabar con este problema, pero si no hay dinero, no hay los medios, no hay los mecanismos de identificación, no va a funcionar. Yo desde aquí conminaría al gobernador, que espero que en el siguiente presupuesto el Congreso lo pueda hacer, de hacer una bolsa real, porque este es un problema que se está agravando día con día y que lamentablemente le está lastimando a las familias, no solo a las víctimas de los delitos. En percepción pública hay temor en las mujeres. Yo expresé aquí que mi propia hija me decía: papá, vas por mí a los 21 años a una fiesta. Entonces es algo que sí tenemos que resolver. Pues es parte de las especulaciones que siguen saliendo y que lamentablemente, lo tengo que decir, pareciera que en Nuevo León tiene que haber un perfil para ser víctima, y eso es algo muy peligroso. Nosotros no podemos desde nuestro juicio personal discriminar a alguien, ¿no? Y entonces yo no sé qué datos tenga ella. Ella es una experta en el asunto, pero también me parece muy aventurado empezar a mencionar estas cosas. Creo que volvemos a lo mismo, es faltar a la memoria de alguien cuando no se tienen los elementos. Creo que lo primero, al día de hoy, no sé cuántos días van, todavía no nos han podido decir de qué murió. Hasta donde tengo entendido, no hay una autopsia clara y contundente que nos digan cómo murió. Vi en la mañana la rueda de prensa y seguimos con que pues todavía no se determina. Pero mientras tenemos el cuerpo, lamentablemente el cuerpo estuvo ahí, se hizo una autopsia. Sin embargo, seguimos aumentando las teorías. Ahora es una red de trata, otro día es esto, y seguimos. Yo no quiero pensar lo que esté pasando el papá o los papás de ella, y los papás, no solamente de ella, de todas las chicas que están desaparecidas en nuestro estado. Entonces yo creo que hay que serenarnos, tomar las cosas con calma, esperar a las autoridades un tiempo prudente. El tiempo se está agotando y necesitamos una explicación convincente de qué pasó y de cómo murió. Y luego, bueno, pues ya que sustenten la tesis de por qué sucedieron las cosas. ¿Perdón? En mi opinión, pues es evidente que la Fiscalía falló. O sea, no hay quién puede defender el trabajo. Si vas a hacer un cateo y no encuentras ahí el cuerpo, o entonces que nos digan que el cuerpo fue sembrado. Sí me explico, es evidente que la Fiscalía falló hasta este momento porque no está la explicación final. Es evidente que el gobierno del estado, su comunicación falló. Ustedes fueron víctimas de ese comunicado. ¿Me explico? Y nosotros fuimos víctimas de ese comunicado. Fue el problema que se dio. Y se generó insisto, ¿dónde quedó el grupo de búsqueda que generaron? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los resultados? Yo pregunto, ¿quién hizo el cateo? ¿Quién hizo el cateo? ¿Lo hizo la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Lo hizo la Fiscalía? Hay muchas dudas en el entorno. Nosotros hemos sido serenos antes de citar al fiscal y al secretario de Seguridad Pública hasta no tener el dictamen que nos digan cuál fue la causa de su fallecimiento. Hasta ahí no podemos, porque si no es también entrar en este mar de especulaciones. El grupo de búsqueda tiene atribuciones legales si está a disposición de la Fiscalía, ¿no? Si no, a mí me parece que es un grupo imperfecto que puede violentar la ley, pero si el fiscal está sentado en esa mesa y él lo está reconociendo, puede funcionar, pero es algo que no ha sido muy claro. Pues es una bomba de tiempo, es muy delicado tener déficit de custodios. Tengo algo de experiencia en materia de seguridad pública, en seguridad nacional. Es muy diferente el perfil de un custodio al perfil de un policía. Son cosas completamente diferentes y me parece que sería vital que el gobierno del estado se ponga las pilas para contratar a estas personas lo antes posible.
pero es parte del déficit que está teniendo el área de seguridad del Estado. También hay déficit de policías, el déficit de custodios, y en todos estos casos pues siempre ha venido la Federación en auxilio, no en los custodios, pero sí en el caso de policías. Acaban de llegar más elementos de la Guardia Nacional. Entonces, combinar al secretario de Seguridad Pública a que reduzca este déficit, pero también valdría la pena solicitar la información desde cuando llegó este gobierno, si se han estado retirando custodios o no, porque hasta donde yo me quedé en el gobierno pasado, el déficit andaba por el 43%. Es demasiado un crecimiento del 40%. No vaya a ser, y lo digo con toda la prudencia y la seriedad del caso, que haya una reducción presupuestal, que eso sería más complicado, ¿no? Que estén sustituyéndose plazas por una reducción presupuestal, porque es de llamar la atención. Es demasiado el déficit, es 81%, no creo que exista ni en el país, cuando por lo general la norma anda entre el 40, 30%, los mejores estados 22%, entonces es muy alto la cantidad que menciona hoy en el periódico ustedes. Dos problemas graves. Lo que suceda dentro del centro penitenciario pues es algo delicado. La experiencia que hemos tenido con los penales en Nuevo León no han sido gratas. Ya este gobierno tuvo una primera experiencia mala, pero la otra es en percepción pública. Porque en percepción pública, si el Estado, las autoridades que se encargan de la justicia, de tener a las personas que paguen su pena con la sociedad bajo cuatro paredes, no tienen control de las cuatro paredes, ¿qué puedes pensar en tu casa o en la mía, donde no hay paredes? Entonces es vital que de inmediato se despresurice el tema en los penales con la contratación de los especialistas en la materia para tener a las personas ahí detenidas, garantizando sus derechos humanos. Listo, gracias, bonito día.